En este vídeo entenderás el funcionamiento de Final Gather y aprenderás a manejar sus controles. El panel Global Illumination se refiere a la iluminación indirecta de la escena, es decir, la luz que rebota de una superficie a otra. En el mundo real, esta luz indirecta es la mayor parte de la luz que vemos, alrededor del 80%. Por lo tanto, reproducir esta iluminación en 3D es esencial para conseguir imágenes realistas y atractivas. Prácticamente todos los objetos reflejan luz convirtiéndose en fuentes de iluminación indirecta. Esta luz, por supuesto, afecta a la iluminación y color de las superficies. Seguro que has visto un montón de veces cómo un objeto de color tiñe de ese color una pared blanca cercana. Básicamente, el funcionamiento en la realidad es el siguiente. La luz es emitida por una fuente de luz y se propaga hasta que llega a la superficie de un objeto. Al impactar en la superficie del objeto se produce un fenómeno llamado interreflexión difusa. Parte de la luz es reflejada por el objeto de tal modo que esa luz ilumina otros objetos no iluminados por la luz directa de la fuente. La cantidad de veces que esta luz puede ser reflejada rebotando de un objeto a otro depende de la energía de la fuente de luz. Con cada rebote, la luz irá perdiendo una parte de su energía e irá cogiendo algo del color del objeto en el que rebota. En 3D Studio Max, las herramientas para calcular la luz indirecta se encuentran en el panel Global Illumination y se llaman Final Gathering y Photon Mapping. Final Gather utiliza una tecnología llamada Irradiance Mapping para calcular la iluminación global de la escena. Esta tecnología se utilizaba originalmente como un proceso de limpieza de los resultados obtenidos por Photon Mapping, pero se ha convertido en una herramienta tan potente que puede realizar los cálculos de iluminación indirecta por sí sola en la mayoría de las situaciones. Con Irradiance Mapping obtendrás muy buenos resultados en el cálculo de la iluminación indirecta de tu escena con muy poco esfuerzo. Se suele utilizar en solitario para escenas exteriores y combinado con Photon Mapping para interiores. El cálculo de iluminación indirecta se realiza antes del render de la imagen y el resultado de esta iluminación indirecta se suma a la iluminación directa calculada durante el render para dar como resultado el valor final del píxel. Tienes que entender que Irradiance Mapping es una técnica dependiente del punto de vista, es decir, la solución de cálculo de iluminación global se crea desde el punto de vista de la cámara desde la que estás haciendo el render. Si mueves la cámara después de hacer estos cálculos, la solución calculada no te servirá en la nueva posición. Las partes de la escena que no eran visibles desde la anterior posición de la cámara no tendrán hechos los cálculos de iluminación global. Mental Ray tiene que calcular un Irradiance Map para cada nueva posición de cámara. Naturalmente, hay técnicas para poder hacer renders con movimientos de cámara y animación de objetos sin ningún problema. Mental Ray comienza el cálculo de Irradiance Map proyectando rayos desde la cámara a la geometría de la escena para intentar evaluar cuáles son las áreas de mayor contraste. En esas áreas es donde Mental Ray concentrará un mayor número de samples, que Final Gather llama points. El número de estos samples iniciales o points iniciales vendrá determinado por un parámetro llamado Initial Final Gather Point Density. Recuerda que estos samples solo estarán en las partes de la escena que son visibles directamente desde la cámara o a través de reflexiones y o refracciones. Una vez definida la posición de estos points o samples iniciales, Mental Ray lanza una serie de rayos desde cada sample de forma aleatoria para calcular con precisión el nivel de iluminación de la escena. El número de rayos lanzados por cada punto o sample vendrá determinado por el parámetro Rays per Final Gather Point. Estos rayos pueden rebotar un número de veces determinado por el parámetro Diffuse Bounces. A medida que estos rayos se propagan por la escena, parte de su energía se va perdiendo con la distancia recorrida, siguiendo la ley del inverso del cuadrado. Otra parte es absorbida por las superficies con las que chocan, y otra parte toma algo del color de la superficie en la que impacta y continúa propagándose por la escena en función de los rebotes ajustados en el parámetro Diffuse Bounces. La información acumulada de color e intensidad de luz en cada uno de estos rebotes se almacena en el sample inicial o Final Gather Point. Mental Ray utiliza varios pases para crear un Irradiance Map. Cada pase añade más samples si son necesarios. Una vez terminadas estas operaciones, en el render final, Mental Ray tomará un número determinado de estos Final Gather Points en un radio alrededor del sample que se esté calculando y los mezclará interpolando entre ellos para conseguir una solución de iluminación indirecta. El número de samples utilizados en esta interpolación vendrá determinado por el parámetro Interpolate over Number Final Gather Points.
Una vez realizada esta operación de interpolación, la solución de iluminación indirecta estará calculada y lista para ser añadida a la iluminación directa y al valor de la superficie de la geometría para producir el valor final en ese sample. Cuantos más rayos iniciales sean lanzados y cuanto mayor sea el número de rayos lanzados desde cada sample inicial, más preciso será el cálculo de iluminación indirecta y, por supuesto, más tiempo tardará en realizarse ese cálculo. Toda esta información, calculada por FinalGather, que es lo que llamamos iRadiance Map, se almacena en el espacio 3D de la escena como datos point cloud asociados a las superficies de la escena. Los ajustes para realizar el cálculo de este iRadiance Map los puedes encontrar en el panel Global Illumination de la ventana Render Setup. En el primer rollout, Skylights and Environment Lighting, tienes dos opciones: Skylight Illumination from FinalGather y Skylight Illumination from IBL. La segunda, que es la que viene seleccionada por defecto, te dará muy buenos resultados en exteriores utilizando una fuente de luz Skylight o Daylight System. En realidad, cuando utilizas Skylight Illumination from IBL, estás utilizando un sistema de iluminación directa basado en la fuente de luz Skylight o Daylight System que estés utilizando. Para obtener mejores resultados, es aconsejable utilizar una imagen de alto rango dinámico, EXR o HDR, como fuente de iluminación tanto con la luz Skylight como con el sistema Daylight. Por supuesto, Mental Ray Sky también da buenos resultados. La opción Skylight Illumination from FinalGather es un sistema de iluminación indirecta generado por FinalGather y da mejores resultados en interiores. En el siguiente rollout, Final Gathering, encontrarás los parámetros para ajustar el cálculo de iRadiance Map o Final Gathering, como prefieras llamarlo. Dentro del grupo Basic, lo primero que vas a encontrar es un checkbox para activar y desactivar Final Gather. Lo primero que voy a hacer es un render con Final Gather y Photon Mapping desactivados, es decir, solamente con iluminación directa. Un momento, porque he olvidado ocultar los rayos de la explicación de Final Gather. Aquí están: realidad y iRadiance Mapping, los oculto y vuelvo a hacer clic en render. Ok. Esos rayos nos venían muy bien para la explicación, pero realmente no los necesitamos más. Como te iba diciendo, en este primer render he desactivado Final Gather y Photon Mapping para que veas el efecto de solamente iluminación directa. Es decir, lo que veríamos si la luz no rebotase de una superficie a otra. Como puedes ver, viviríamos en un mundo muy oscuro. Ya te he dicho que la iluminación indirecta supone un 80% de la luz que entra por nuestros ojos. Recuerda que aquí tenemos desactivado tanto Final Gather como Photon Mapping, es decir, los dos sistemas de cálculo de iluminación indirecta de Mental Ray. Antes de continuar, voy a guardar esta imagen en Ramplayer para poder compararla más adelante. Guardo la imagen en el canal A y la pongo aquí a un lado. Ahora voy a hacer otro render, pero esta vez activando Final Gather con el preset de calidad más bajo, es decir, Draft y 0 Diffuse Bounces. Vuelvo a hacer clic en render y vamos a ver qué pasa. Lo primero que vas a observar es que el render no empieza directamente, sino que hay una serie de pases previos en los que se calcula la iluminación indirecta y a continuación comienza el render. Aquí lo tienes, no es ninguna maravilla, pero como puedes observar no es tan oscuro como el anterior. Lo cargo en el canal B de Ramplayer para que puedas ver la diferencia claramente. Como puedes observar, aparte de esta que es la iluminación directa, también tienes luz que ha rebotado tanto en el suelo como en el objeto y ha llegado hasta las paredes y el techo. Para entender bien lo que ha pasado, si te parece, podemos analizar uno por uno los parámetros del rollout Final Gather. Empecemos por el principio. Arriba, a la derecha del checkbox para activar y desactivar Final Gather, tienes un multiplicador y un color swatch. Con el multiplicador puedes aumentar la contribución de Final Gather al resultado de la imagen final, y con el color swatch puedes tintar con el color seleccionado la iluminación calculada por Final Gather. Tienes la opción de utilizar estos ajustes para modificar tu imagen por motivos artísticos, pero con los valores por defecto de 1 para el multiplicador y color blanco para el color swatch, obtendrás resultados físicamente correctos. Debajo tienes un grupo llamado FG Precision Presets con un slider. Este slider tiene 5 posiciones: Draft, Low, Medium, High y Very High. Cada una de estas posiciones incrementa gradualmente los valores de 3 parámetros al mismo tiempo: Initial Final Gather Point Density, Raise per Final Gather Point e Interpolate over Number Final Gather Points. Este slider también lo tienes en Rendered Frame Window bajo el nombre Final Gather Precision. La única diferencia es que en Rendered Frame Window tienes una posición más a la izquierda que te permite desactivar Final Gather.
Fíjate cómo al mover el slider en Render Frame Window se activa Final Gather y se mueve el slider de la ventana Render Setup. Debajo de este slider, en la ventana Render Setup, tienes un menú con dos opciones: Project Final Gather Points from Camera Position, Best for Stills, y Project Points from Positions along Camera Path. Utilizarás la primera siempre que te dispongas a crear el mapa de Final Gather para procesar tu producto final, ya sea imagen fija o animación. La segunda, Project Points from Position along Camera Path, la utilizarás para crear mapas de Final Gather para procesar renders de prueba en animaciones. Con este segundo método no necesitarás hacer el cálculo de Final Gather en todos los frames de tu animación. Puedes utilizar el parámetro Divide Camera Path by Number Segments para que MentalRay haga el cálculo de iRadiance Map cada cierto número de frames, dependiendo de los fragmentos en los que dividas la animación con este parámetro. Ten en cuenta que Final Gather depende de la posición de la cámara. Tendrás que hacer una división en segmentos que permita a MentalRay hacer un barrido de la escena que le permita crear puntos o samples en toda la geometría visible en la animación. Tienes que evitar que haya vacíos en los datos recogidos por Final Gather. Los datos recogidos pueden ser almacenados en un archivo y reutilizados más adelante. El resto de parámetros de este grupo ya los conoces. Initial Final Gather Point Density controla cuántos samples o puntos iniciales son generados en tu escena. Raise per Final Gather Point es el número de rayos lanzados desde cada punto inicial para recoger información sobre iluminación indirecta. Interpolate over Number Final Gather Points es el número de samples que MentalRay utilizará para interpolar el valor de cada punto. Diffuse Bounces es el número de rebotes adicionales de cada rayo lanzado desde un punto inicial. Ten cuidado con esto porque un valor de 0 no significa que no haya ningún rebote. El primer rebote no es tenido en cuenta por este parámetro, como bien puedes ver en este render que está hecho con 0 Diffuse Bounces. Si ahora aumentamos este valor a 4, por ejemplo, significará que vamos a tener 5 rebotes de cada rayo. Hago clic en Render y vamos a ver la diferencia. No, perdón, tengo que cancelar porque para ver la diferencia el resto de parámetros tiene que ser exactamente igual que los que teníamos antes, es decir, el slider tiene que estar en Draft. Y la diferencia es que en lugar de 0 rebotes vamos a tener 4. 4 que, como ya te he dicho antes, en realidad son 5, porque el primer rebote no es tenido en cuenta en el parámetro Diffuse Bounces. Ok, aquí tienes el render. Como ves, la diferencia es notable, sobre todo en esta parte de aquí, en la parte del suelo. Voy a cargarlo, si te parece, en el canal A de RAM Player y vamos a ver la diferencia con el render anterior. Como en el render anterior solamente teníamos un rebote, la luz nunca llegaba al suelo, por lo tanto el suelo quedaba totalmente oscuro. Ahora, con 4 rebotes más el rebote inicial, la luz llega prácticamente a todos los rincones de la habitación. Y el resultado es una imagen más luminosa. En Rendered Frame Window podrás encontrar este mismo parámetro, Diffuse Bounces, bajo el nombre de FG Bounces, en el grupo Trace Bounce Limits. Como puedes ver, se trata del mismo parámetro al que puedes acceder desde estas dos localizaciones, Rendered Frame Window y Render Setup. Con el último parámetro del grupo Basic, llamado Weight, puedes controlar la contribución de los rebotes adicionales, Diffuse Bounces, al cálculo final de la iluminación indirecta. En el siguiente grupo de parámetros, Advanced, encontrarás una serie de controles que no será necesario ajustar en la mayoría de las situaciones, pero que pueden resultar interesantes en algunas. El primero de estos parámetros, Noise Filtering, eliminará los rayos de Final Gather que resulten demasiado brillantes comparados con otros rayos de un mismo punto inicial. Estos rayos pueden producir artefactos y manchas que pueden ser eliminados con este parámetro. Dentro del grupo Final Gathering Trace Depth hay controles para limitar la cantidad de veces que los rayos de Final Gather pueden ser reflejados o refractados. Max Depth limita la cantidad de reflexiones y refracciones combinadas. Max Reflections limita la cantidad de reflexiones y Max Refractions la cantidad de refracciones. La opción Use Fall Off te permite limitar la distancia a la que pueden llegar los rayos. Es útil en exteriores, donde los rayos pueden ser lanzados hacia zonas en las que no hay geometría. Una vez que el rayo alcanza la distancia especificada, el valor que recogerá será el del environment. Esta opción puede hacer que el tiempo de cálculo de Final Gather sea menor. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora que ya conoces todos estos parámetros que componen el rollout Final Gathering, vamos a intentar mejorar un poco esta imagen. Vale que tenemos más luz, pero también tenemos mucho ruido. Puedes utilizar el slider para cambiar a una calidad medium, por ejemplo. Ya ves que los parámetros son 0.8, 250, 30. En cuanto a rebotes, vamos a dejarlo en 4. Hago clic en Render y obtenemos esta imagen. Vamos a compararla, si te parece, con la anterior. Vamos a cargar esta imagen en RAM Player para hacer la comparativa y tendremos que cargarla en el canal A.
No, en el canal B, perdón. Hago clic en el canal B y aquí tienes la comparativa entre las dos imágenes. Como ves, todavía tenemos bastante ruido. Una cosa que podrías hacer sería seguir aumentando la calidad de los parámetros de Final Gather. Pero antes de hacer eso, que implicaría aumentar los tiempos de render considerablemente, puedes probar a hacer otra cosa. Lo que puedes hacer para aumentar la calidad de esta imagen sin aumentar el tiempo de render es crear una luz Mental Ray Sky Portal. Ve al panel Create, botón Luces y haz clic en Mental Ray Sky Portal. Como ya sabes, esta luz tiene que cubrir completamente el hueco por el que entra la luz exterior, es decir, este hueco del techo. Así. Ahora, en la vista front, la puedes colocar en su sitio, que sería aquí arriba. Quizá habría que ajustar un poco las dimensiones. Vamos a ajustarlas en el panel Modificar. Más o menos por aquí podría estar bien. Ok, vuelvo a reconfigurar el área de trabajo, la vista de cámara, Render Frame Window y RAM Player aquí. Y un momento, antes de hacer clic en Render, voy a desactivar las sombras de Mental Ray Sky Portal, así mejor. Y ahora sí, clic en Render. Y aquí tienes el resultado. Como ves, es una imagen con mucho menos ruido y no solamente no hemos aumentado el tiempo de render, sino que además lo hemos reducido. Si quieres, puedo cargar la imagen en RAM Player para compararla con la anterior, aquí en el canal A, y como puedes ver, la reducción en el ruido es bastante considerable. Como puedes ver, todavía tenemos ruido que se podría reducir, pero partimos de un punto mucho mejor que el punto en el que nos encontrábamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos estos datos de Final Gather pueden ser almacenados en archivos para ser reutilizados más adelante las veces que sea necesario con los controles del rollout Reuse, Final Gather and GI Disk Caching, que veremos más adelante. Ahora vamos a ver cómo puedes ajustar la forma en que tu geometría interactúa con Mental Ray. Esto lo puedes hacer desde las propiedades de los objetos. Para acceder a estos controles, selecciona el objeto. Haz clic con el botón derecho y selecciona Object Properties en el menú Quad. Se abre la ventana Object Properties. En la pestaña Mental Ray tienes un grupo llamado Final Gather con unas cuantas opciones interesantes. Las tres primeras te dejan decidir qué pasa cuando el objeto es impactado por los rayos de Final Gather. La primera de estas tres, Return Object Color, es la mejor cuando quieres que el objeto contribuya al cálculo de la iluminación indirecta. Con la segunda opción, Return Black, el objeto no contribuye al cálculo de Final Gather. Y con la tercera, Pass Through, el objeto es completamente ignorado en lo que al cálculo de Final Gather se refiere. Puedes utilizar esta opción con objetos pequeños cuya contribución al cálculo no sea importante para agilizar el proceso y ahorrar tiempo de cálculo. Si desactivas la última opción, Receive Illumination from Final Gather, el objeto no recibirá iluminación indirecta. ¿De acuerdo? Bien, cierro esta ventana y vamos a ver otra forma más de controlar la interacción de Final Gather con la geometría, que es a través de los materiales, o mejor dicho, a través del material Arcan Design. En el material Arcan Design, dentro del rollout Advanced Rendering Options, tienes un grupo llamado Indirect Illumination Options. Dentro de ese grupo tienes dos multiplicadores. El primero, FGGI Multiplier, te permite controlar la fuerza con la que el material responde a la iluminación indirecta. Y el segundo, FG Quality, es un multiplicador con el que puedes controlar la cantidad de rayos que salen de ese material. ¿De acuerdo? Muy bien, pues de momento eso es todo. Practica lo que has aprendido y crea alguna escena con iluminación indirecta intentando reducir al máximo el ruido dentro de un tiempo de render razonable.